Hola Diana, ¿y el lugar? No sé qué hice. Ay, Dios. Acá estoy. Hola Diana. Bueno, quiero ver que mandamos nuestro enlace a nuestro grupo. Tuve Y quiero pues, problemas técnicos. No sabía tomar una hora antes. Y por ah, eso no tenía el... ah, no importa, lo acabo de enviar. ¿Qué les estamos? Contémonos a todos. Nosotros tenemos un secretico. Y es que para las personas que quieren que les avisemos vía WhatsApp cuando vamos a iniciar, les mandamos el enlace para que puedan estar súper pendientes, pues tenemos un grupo de WhatsApp que a donde se pueden inscribir. Entonces, si quieren que nos inscribamos, mándenos un mensajito y les mandamos el enlace. De hecho, lo vamos a poner en el intro de Mates y Cafés para que puedan estar súper, o sea, se enteren cuando, en qué momento vamos, que tengan el enlace, que se puedan unir con nosotros en vivo, porque pues muy rico está. Me acabo de acordar que puse mi café en la estufa y no lo traje. Tengo la estufa encendida. Bueno, no, voy a apagar la estufa al menos. Estamos, Dame un momentico. estamos en modo pre-Navidad, como todo el mundo se No, ha que es ido. esta locura, esto es la locura. Entonces, nada, voy a salir y te voy a seguir escuchando para Dale. que les vayas contando de qué va y vengo con mi café porque es que no voy a incendiar mi casa. ¿Cómo Ok. salgo? Sácame. Bueno, les vamos contando. Les voy contando mientras esperamos el cafecito de Diana. A ver, ¿cuál es el fin de este video? En este video propio estamos cerca, ¿no? Sabemos que lo podemos hacer, cuáles fueron cuáles eran las metas, estamos, que no. Sabemos que muchos que tendemos a la frustración por sentir mm, tortura en cierto modo mentalmente, no requiere alcanzar planteado. Y si bien está bueno y tener en cuenta y esta claridad de decir esto lo alcancé y esto no pude, con Diane consideramos que no es bueno quedarnos esa desvalorización, porque si no estamos, no quiero spoilear, pero estaría bueno ver qué hay detrás de eso. Entonces, pasar hoy en ese balance del año, en las cosas que no alcanzaron. Y me voy a anticipar el próximo bingo, lo que va es de las metas para el próximo año. Entonces, el próximo, antes de que arranque el 2023, ya les vamos a estar hablando de eso. Pero hoy queremos principalmente que no se queden con esas distintas emociones, que ya las vamos a abrir, de no haber podido lograr todo eso, y que incluso muchas veces vean esas listas, mismo cuando uno las ve y dice, esto era imposible, o sea, cuántas veces también nos planteamos objetivos y metas que después nos frustran, pero que con solo verlo era imposible poder cumplir con todo eso. Sí, así es. Y puede ser hasta no solo imposible, sino que realmente no es realmente motivante. Sí, entonces, porque lo podemos decidir poner en nuestra lista de proyectos cosas que en realidad no hay una razón de corazón por la que queramos ponerlo, sino que atiende a los estándares de la sociedad, a algo que yo me quedé, a emociones que se quedaron guardadas de yo quiero que mi papá me reconozca, porque no me reconoció cuando, por ejemplo. Y entonces estoy buscando ese reconocimiento porque me invento que si me gradúo de no sé qué maestría o si logro tal no sé qué cargo o si voy a obtener ese reconocimiento, pero no es por algo que yo realmente quiera o Exacto. porque, bueno, tantas cosas que hay en los estándares de la sociedad que nos invitan a creer que eso es tener una vida exitosa.
y que cuando ya no podemos hacer un análisis y revisarnos realmente, vamos a decir, ven, yo esto nunca lo quise, realmente esto no era mío. Y entonces por eso se nos vuelven unas metas súper grandotas con esa sensación de imposibilidad, pues porque no estamos alineados, no está alineada el alma, el cuerpo, la emoción y con eso las acciones que hacemos día a día que nos lleven a realmente encontrarnos con ese objetivo. Exacto, exacto. ¿Cuántas veces hacemos cosas muchas veces por encajar, ¿no? En esos patrones como, bueno, a ver, ¿qué es lo que o mal planteado por ahí desde un enfoque de lo que debería ser y no lo que siento que tengo que hacer? Entonces por ahí es como, bueno, quiero no estar soltera y conseguir una pareja, entonces a ver, ¿qué es lo que debería hacer? Y bueno, me voy a enfocar en mí. No, tengo que descargarme una aplicación de citas y todos los días conocer a alguien porque eso es lo que dice la revista de no sé qué por ahí. Y es como, no cambies por ahí el objetivo, pero también hay que ver cómo lo estás buscando alcanzar desde tu plano de vivir. ¿Realmente lo sentís como qué bueno esto o se está convirtiendo al contrario en un auto boicot? Sí, y el para qué, ¿no? ¿Para qué lo hago? Realmente estar súper claros y alineados del para qué, pero me estoy dando cuenta que estamos viendo, estamos haciendo el súper spoiler de lo que viene la próxima semana. En esta queremos hablar de para que nos pongamos en paz con este año, con lo que logramos o dejamos de ver en el 2022. Recordemos que nuestra intención siempre está muy alineada con que podamos comprender que lo que nos pasa en el cuerpo o síntomas físicos o emocionales o mentales tiene todo que ver con las vivencias que tenemos en nuestra vida. Entonces hoy hablamos de ese conjunto de síntomas que están relacionados con la desvalorización y que se intensifican mucho en esta época del año cuando hacemos ese balance. ¿Y por qué? Porque la desvalorización tiene todo que ver con compararse con un modelo, que puede ser el modelo externo, ¿no? Me comparo con lo que la sociedad dice que yo debería lograr, o lo que pasa con este caso en particular, que es me comparo con el modelo que yo me inventé que debería tener en este momento. Entonces yo en el 2021 me puedo sentar y decir, no, en el 2022 voy a tener este peso, voy a tener estos títulos, voy a tener esta pareja, voy a tener lo que sea, en cada área de la vida. Y llegamos al momento en el que nos inventamos que lo deberíamos haber logrado y o no lo logramos o no lo logramos con el estándar o con el rendimiento que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, es que yo tenía que hablar inglés y ya de estar en C1 y pues no, apenas estoy pasando al intermedio. Y eso, ¿qué me genera? ¿Cuál es el tema? Porque cuáles son las emociones y lo que me genera cuando estoy en esa comparación y digo, es que no logré llegar a ese modelo que yo me inventé. Entonces, las emociones que aparecen en estos casos, les voy a comentar algunas, pero que de ahí nos vamos a ir comprendiendo para que ustedes hagan su reflexión y digan, bueno, ¿cuáles son las emociones que me están apareciendo con ese balance? Entonces, la primera, que lo vemos desde la especificación biológica, pero no es muy biológica porque los animales no la tienen porque es un invento. Ellos no se están preocupando mucho por compararse con otros modelos. Ellos se preocupan por lograr, pero no se están comparando con nadie, ¿sí? O sea, una cebra no quiere ser mejor que la otra, un perro no quiere... Sí, eso solamente lo tenemos los humanos en todo lo que tenemos, en todo lo que nos inventamos. Entonces, la primera es la culpa. Y la culpa tiene un componente muy moralista, y es de lo que está bien, cómo sería ser buen algo. Es que si yo no logro esto, significa que no soy un buen estudiante, no soy un buen hijo, no soy un buen trabajador, no soy un buen algo. Y a veces nos hacemos la vida de cuadritos tratando de lograr ese rótulo de ser buenito, buenecito. O lo otro que tiene el componente culpa, con esto que les digo de verdad, es como cuando sentimos que no estamos cumpliendo con un valor personal, como con nuestros mandamientos personales, con esas como reglas de lo que está bien y lo que está mal que nosotros mismos hemos definido y que consideramos que nos van a juzgar los demás, ¿no? Porque tiene mucho que ver con
Bueno, no, mentira, es lo contrario. La culpa es la que tiene que ver con la imagen privada, con lo que yo considero de mí. Entonces, vamos a hablar ahora de la que es cómo me ven los demás, que es la emoción de la vergüenza. Y a veces nos cuesta un poquito diferenciar entre la culpa, el arrepentimiento y la vergüenza. Pero entonces la culpa tiene todo que ver con cómo me veo yo, con mi imagen privada. Y la vergüenza con cómo me ven los demás. Entonces ya es como, qué vergüenza me da que vean que yo no soy tan buena, tan buen estudiante, tan buen trabajador, tan buen, lo que sea. En lo que tú estás mirando en tu contexto. Cuando entramos en la vergüenza, que es la segunda emoción de la desvalorización, es cuando yo me comparo con otro y digo, es que no soy tan bueno como, ¿no? Y pues para los que tenemos hermanos, muchas veces tiene que ver con esa comparación de por qué no eres tan bueno como tu hermanito, por qué no fuiste tan bueno como la prima, por qué no fuiste tan bueno como, ¿no? Entonces está es esa digamos, como la herida que viene a veces desde la infancia, en la que me comparo y digo, no soy tan bueno o tan como debería ser como en comparación con otros. Esas son las dos primeras. No sé si tienes algún comentario hasta aquí, o tienen algún comentario, alguna pregunta. No, lo que se me venía a la cabeza, Dian, no te quiero sacar mucho del hilo, pero pensaba, y vos mencionabas esto de, por ejemplo, cuando pasan estas comparaciones dentro de la familia, que uno es chiquito y es como, ay, mira, tendrías que ser más bueno como tu hermano, con tal cual lo dijiste, que es como clave esa frase, siempre está en alguna familia. Eso puede ser, o sea, esa marca que nos dejó en mi infancia, puede que justamente en este momento, haciendo un balance, como que en cierto modo activemos o volvamos a darle peso a eso que quedó guardado. Sí. Y posiblemente estamos teniendo proyectos y ejecutando cosas y poniéndonos metas, tratando de llenar ese vacío de ese momento. Entonces ya nos comparamos con la amiga o el compañero o el modelo, o sea, el influencer de no sé qué estilo de vida, no sé qué, y entonces yo quiero ser, es que no soy tan, no tengo la cintura de fulanita, no tengo el maquillaje de perencejito, no tengo, buscamos otros modelos, pero siempre es con ese, tratando de sanar, tratando de llenar el vacío de ese momento. Bien. Porque recordemos que nosotros siempre hablamos de que hay un conflicto desencadenante, que es esa situación reciente que nos genera el síntoma, pero que siempre vamos a buscar cuál fue el programante, dónde fue que yo aprendí eso, dónde fue que tuve una situación así, en la que me sentí comparado y como despreciado, por decirlo de alguna manera, o desvalorizado, y pues, ¿qué hice para manejar eso? Y cómo ahora, cada vez que me siento desvalorizado en una situación similar, vuelvo a hacerlo de la misma manera. Trato de llenar ese vacío que no se logró satisfacer en ese momento. Bien. Entonces, sí puede ser que haya muchas cosas que ustedes se ponen a mirar ahora, bueno, pues, no logré 2022 todo lo que no logré. Y que ya estamos listos para ponerlo en la lista del 2023. Después de decir, ay, no, ¿verdad que esto yo la verdad lo estoy haciendo es porque me estoy comparando con otra persona? Porque, y tal vez recuerden y digan, ah, sí, claro, es que a mí mi papá me comparaba todo el tiempo con mi hermanita, o a mí me decían, ¿por qué no eres tan buena como fulanito? Empezamos a encontrar esos momentos en los que tenemos en los que se marcó ese programa. Si no, valga de una vez el comentario, nosotros estamos para acompañarnos, porque a veces no es tan evidente, ¿no? Entonces necesitamos ese acompañamiento terapéutico para poder sentir que estamos, muchas veces no podemos recordar cosas porque son muy estresantes, pero cuando sentimos el soporte de alguien, del terapeuta que nos acompaña, nuestro inconsciente dice, ah, bueno, ahora sí porque estoy acompañado, ahora sí porque hay alguien que me va a ayudar a gestionar esto. Entonces, digamos que nosotros les contamos estas cosas, pero siempre hasta cierto punto lo podemos hacer solos, y en otro punto también vale la pena decir, no, necesito acompañamiento. Quiero superar esto ya,
2023 es para superar la desvalorización en mi vida. Pues los podemos acompañar. Bien, o sea, Diane, que sin meternos en detalle, porque eso lo vamos a ver ahora más al final del vivo, pero podríamos decir que si nosotros haciendo este balance salen estas emociones, que ahora vamos a ver las que las otras, más allá de, digamos, decir, uy, no, no tengo que sentir o identificarme con esta emoción, también ver por qué me estoy identificando y de dónde puede venir, ¿no? Sí, es lo más importante, porque finalmente la emoción, que puede ser incómoda, las emociones no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Lo que sí puede ser es que sean agradables o desagradables. Lo que siempre pasa es que nos están mostrando algo que nos está pasando. Es como, ante este estímulo externo yo reacciono de esta manera. Algún malestar me podría generar si es una emoción desagradable. Y es para que podamos hacernos cargo de eso que nos está pasando. Entonces, si tratamos de callarla, es como si nosotros vamos con el carro y nos enciende la luz de que está faltando gasolina. Y yo en vez de parar a buscar gasolina, rompo el testigo, pues, y que ya no está la luz no está, pero el carro sigue sin gasolina. Entonces es importante que esas emociones que son incómodas nos hagamos cargo es para resolver el tema de raíz, qué es lo que me está mostrando. Y si es algo desagradable es porque es algo de lo que yo necesito realmente hacerme cargo, ¿no? Y si es algo agradable, pues disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, y sobre todo hay una cosa que pasa con las emociones que consideramos que sentimos agradables y que a veces no les sacamos mucho provecho, y es poder identificar qué me las genera y también hacer propósitos para generar más de eso, ¿no? Que sería un tipcito también. Y claro, si yo lo que quiero es más ternura en mi vida, ¿cuándo siento yo ternura? Mi fuente de ternura es mi gato y mi sobrino. Son mis dos fuentes inagotables de ternura. Entonces, cuando yo quiero más ternura en mi vida, pues yo ya sé dónde la encuentro. Entonces también que pensemos en esa otra mirada, que es de eso que quiero más, y cómo lo consigo y cómo las emociones me lo dicen. Yo quiero mirar el comentario de Pau que dice: la comparación mata, resulta en orgullo o en sentimientos de inferioridad. Exactamente. Pero muchas veces es como, yo quiero dejar de compararme, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago que no puedo evitarlo? Entonces, necesitamos buscar de dónde viene, ¿no? ¿Qué es lo que necesito satisfacer? ¿Por qué esa necesidad? Porque surge de una necesidad inconsciente. Entonces no es tan fácil como decir, pues yo no me voy a comparar, no me comparo, sino realmente ¿por qué? ¿Qué necesidad estoy tratando de satisfacer? Que esa comparación trata como de, yo tengo que lograrlo para recibir ese reconocimiento que no tuve, o esa valoración que no tuve, ¿no? Que en algún momento no tuve, porque además son cosas que son un segundito para marcar. Y hay mucha gente que dice, no, pero si mi mamá nunca es la mejor relación del mundo, mi papá es mejor, pero y cuando hacen un trabajo de ser más conscientes, van y se dan cuenta que fue una cosita pequeñita la que marcó esa herida, ¿sí? Entonces es súper clave que yo me acabo de acordar de una cosa que me pasó a mí, que yo decía, no puedo creer que toda la vida yo haya tenido ese comportamiento y haya sido de una cosa tan inocente en un momento, y se los voy a compartir porque me parece que así aprendemos más a identificar. Y es que a mí me costaba mucho trabajo decirle que no, o ponerle límites a personas a las que yo les daba autoridad, que las veía como con esa mirada de wow, este es mi mentor, es mi maestro, es mi jefe, que admiro, ¿no? Y en algún momento me hicieron una invitación, cuando yo estaba en este tema de empezar a cambiar, de dedicarme a la ingeniería a tiempo completo, a pasarme a ser terapeuta, me hicieron una invitación para presentar una hoja de vida. Y una de esas personas a las que yo veía como uno de mis referentes en esa temática. Y yo sabía de corazón que yo no quería participar en ese concurso. Pero no fui capaz. O sea, yo sentía en el no quiero, pero es que no soy capaz de decirle no gracias.
Y yo mandé la hoja de vida rogando que no me llamara, ¿no? Que no pasara. Pero entonces yo, y estresada, realmente con un drama interior muy fuerte. Entonces aproveché para trabajarlo con una de mis compañeras y llegué a un momento en mi infancia donde mi abuelastro, el papá de mi padrastro, él tenía la costumbre de ponerme a sacarle canas. Entonces yo me sentaba, él se sentaba en un sillón, yo me sentaba en el sillón y él ponía la cabeza y yo le sacaba canas. Pues llegó un momento en el que yo estaba absolutamente cansada, mi cuerpecito de niña de 4 años, cansada de esto, y acaba de entrar una sobrina de la persona de la que estoy hablando, de la Mercedes. Entonces don Silvio me ponía, entonces yo me ponía a sacarle las canas y eso pues era como un momento muy tierno. Pero llegó un momento en el que yo estaba muy cansada y yo ya me quería ir y no era capaz de decirle que yo ya me quería ir. Yo no quería hacer, porque sentía que si le decía eso ya no me iba a querer. Y él era claramente importante para mí. Entonces de ahí en adelante se marcó esa no puedo decir que no, y no puedo decir que ya no más o que hasta aquí, porque no me va a querer. Entonces cuando yo lo descubrí en una de las terapias, o sea, no lo puedo, o sea, era un recuerdo que yo lo tenía totalmente borrado. O sea, yo recordaba estas prácticas porque era común que lo hiciera, como que me rascara la barba, cosas así, era muy común. O sea, yo lo recordaba como una cosa común en la relación de los dos, pero no recordaba ese evento en el que fue tan difícil y estresante para la niña, que no podía decir que ya no más, que estaba cansada, porque no le iban a creer. Entonces son ese tipo de cosas, son detallitos, son momentos pequeñitos que marcan y entonces toda la vida yo diciendo sí o no siendo capaz de negarme a cosas que yo no quería para que no me quisieran más, ¿no? No para que no me fueran a llamar, no para que no me fueran a elegir la próxima vez. Entonces son ese tipo de cositas las que marcan. Es increíble, como vos decís, que son cosas que capaz son recuerdos que podemos o no recordar. O sea, a veces son recuerdos, a veces no, están muy en el inconsciente. Pero es increíble el momento en que haces ese clic y esa conexión, cómo sentís que suelta. O sea, hay algo dentro tuyo, como yo le digo, como que se acomoda y hace el clic. Porque es como, uff, es increíble. Sí, 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 y además es que es un antes y un después en la vida, ¿no? O sea, ya después de que lo logras trabajar, logras poner el recurso que se necesitaba en ese instante, porque recordemos que no están para nuestro subconsciente, el tiempo no existe. Entonces, pasado, presente o futuro, nosotros contactamos con ese momento y podemos entregarle a la niña el recurso que le hizo falta. ¿Qué fue lo que le hizo falta en ese momento para poder sentir que era seguro decir no, o hasta aquí, o ya no más? Hay personas que a veces les preocupa hacer terapia porque dicen, es que yo no me acuerdo. Entonces cuentan con para qué van a ir a terapia si no se van a acordar de lo que pasaba. Pues en la terapia precisamente tenemos herramientas y tenemos protocolos que nos ayudan a encontrar eso. Hay cosas que vienen de nuestra gestación, ¿sí? Son situaciones que vivimos en el vientre de mamá, y entonces es como, ¿cómo me voy a acordar de eso? Los protocolos, las herramientas de la terapia nos ayudan. ¿Cómo voy a darme cuenta que estoy ejecutando proyectos que son de mi mamá o de mi papá? Porque nosotros nos cargamos con ese tipo de proyectos. No, precisamente la terapia nos ayuda a encontrar ese tipo de situaciones para que ya la encontremos, resolvamos y tengamos herramientas diferentes para poder hacerlo y manejar esa situación diferente. Me da gracia, Dean, porque justamente ayer con una amiga, ella tenía agendado para hoy, no conmigo, con otro terapeuta, una sesión de bio, y me decía, ay, me da mucho miedo. Y yo, ¿miedo a qué? A que no me acuerde, a que no pueda llegar a ese punto que sea la causa de lo que me está pasando. Y yo le decía, tranquila, confía que el terapeuta te va a ir guiando, o sea, te va a llevar a que vos de alguna forma puedas encontrarlo. Y también, si no se encuentra de una, tampoco pasa nada, pero uno se va acercando y seguramente vas a llegar a ese punto. Sí.
Sobre todo que también es, bueno, hay cosas que, por ejemplo, pues con el simple hecho de ser la simbólica, el inconsciente sabe de qué está hablando y de qué momento es y cuál es. Entonces se trabaja también con simbología. Y también vamos a ir, porque hay personas que dicen, es que yo no quiero hablar de ese tema, o es muy estresante, o es muy doloroso. Entonces, primero, el inconsciente no nos va a poner a trabajar y no nos va a enfrentar a cosas que sean demasiado dolorosas. Si decimos que es doloroso conscientemente, nosotros vamos a irlos acompañando suavecito, muy despacito. Hay cosas que no hay que llegar hasta abrir la emoción tan fuerte para que nosotros podamos irla librando. Y de hecho, porque a veces es como, es que yo no quiero hablar de esto, no hay que hablar de los detalles, simplemente con que podamos identificar cómo se lo vivió la persona y cuáles son las sensaciones corporales, eso es todo. Tampoco hay como, no, es que yo no quiero hablar de esa situación que fue tan dolorosa para mí. Sí contactamos con la sensación, pero lo hacemos de una manera que sea lo suficientemente cuidadosa para que puedas ir a la emoción y liberar esa emoción y recibir lo que necesitabas en ese momento y contactar con todos los recursos y las emociones que tienes que te pueden ayudar para manejar ese tipo de situación. Entonces es como el plus del acompañamiento, de poder hacer este recorrido para sanar este tipo de cosas acompañado. Que vas a tener, tenemos el entrenamiento y las distinciones para hacerlo con mucho cuidado. Tal cual, tal cual. Sí, como no tener miedo, como para... Sí, a confrontar esas cosas y saben que muchas veces, o sea, con una sola, o sea, una sesión, una encontrar y cambiamos, pero completamente cómo nos manejamos en esa situación. Voy a hablarles de la siguiente emoción, que también es muy común cuando hacemos este balance, o que la podemos haber sentido durante el año en ese tratar de lograr llegar a ese modelo, y es la impotencia. Es que no soy capaz, o sea, no importa cuánto haga, cuánto me esfuerce, cuánto lo logre, no soy capaz. No soy capaz de sostener la rutina del ejercicio, no soy capaz de sostener la nutrición, no soy capaz de lograr el cargo que es lo que sea. Entonces, esa sensación de impotencia también es una de esas emociones que nos hace sentir desvalorizados, me hace sentir que no logro, no rindo, no puedo. Y la que yo considero como más fuerte un poco es la del desprecio. Dado que no logro, dado que no tengo ese modelo, dado que no lo... Entonces tengo una imagen muy negativa de mí. Y muchas veces también pasa que no importa que lo logre. Lo logré y sin embargo no logro apreciar. Entonces podemos llenarnos de títulos, llenarnos de dinero, llenarnos de relaciones, llenarnos de todo eso que creemos que nos va a alimentar esa sensación de valor y por más que te trabajemos, no lo logramos. Entonces, eso también es muy importante, una emoción que es súper importante que identifiquemos si nos sucede con nosotros mismos o inclusive con otras personas que sentimos, a veces, como es una palabra tan fuerte, cuesta a veces confrontar que eso es lo que nos pasa, pero pues también es como, bueno, buscar ese valor para poder decir, no, esto me está pasando, yo siento, me desprecio a mí o siento el desprecio de mis hijos, siento el desprecio de mi familia, siento el desprecio de mi pareja, ¿y qué hago con eso? Porque normalmente van a ser espejos, ¿no? Son espejos que necesitamos ver para ver por qué, muchas veces por qué lo permito, ¿no? ¿Por qué permito una relación, estar en una relación en la que lo que yo realmente estoy sintiendo es desprecio? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale, de dónde viene, cuál es esa herida que me permite que yo esté ahí, ¿no? En esa situación? Ay, Jan, es como, yo no sé si a la gente le pasa, pero vos empiezas a hablar y a mí me pasa que me cuesta seguirte el hilo, porque todo lo que decís me lleva a recuerdos, entonces como que me voy, y es como, no, ya volver. Y como que siento que estoy como que todo lo que me vas diciendo me estuvieras haciendo en cierto modo una terapia, porque es impresionante, todas las sesiones pasan mismo. Así que, vos, como allá, estoy prestando atención, pero estoy allá.
Claro que sí, porque empezamos a ver como, uy, claro, esto me pasa, uy, son esos que llamamos, esos darse cuenta. Por eso es que nosotros llamamos a este espacio un espacio para traer conciencia sobre la existencia, conciencia sobre lo que nos está pasando. Como que si no estamos en una charla de estas, esto sigue pasando y ni cuenta nos damos. Pero que si vienen a tomar de café, empiezan a decir, ay, sí, ay, a mí también me pasa, ay, y empezamos a hacer para que realmente podamos destapar esas cositas que están ahí guardaditas y podernos hacer cargo. Porque primero, estamos hablando de emociones que ya decimos que nos generan ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Esto de sentir culpa, vergüenza, impotencia, especies chévere no está. Pero no solo eso, sino que cuando son situaciones dramáticas, que ya dijimos, bueno, estas son emociones que nos conectan con drama, inesperadas, vividas en soledad, sin expresión y sin solución aparente, recordemos que esta es la primera ley biológica, esa situación nos puede generar un síntoma físico, mental o emocional. Te los voy a contar muy rápidamente algunos ejemplos de síntomas físicos que podrían darse si nosotros tenemos situaciones de desvalorización recurrentes en nuestra vida, porque además se vuelven recurrentes. La desvalorización es muy estructurante en la personalidad. Entonces ya es como que vamos por la vida con una forma de ser en la que hasta nos vamos acomodando en la culpa, la vergüenza, porque ya es tan conocido que hace parte de nuestro día a día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Acuérdense que acá parte de lo que es súper importante en este espacio es que vamos a estarnos educando y reeducando en esa forma de ver cómo funciona nuestra biología. Los tejidos que físicamente nos ayudan a gestionar la desvalorización, en la fase de estrés, en la fase en la que estamos con el problema, sintiéndonos así, empiezan a degradar el tejido. O bajan la función, pero si eso no es suficiente, degradan el tejido. Y en la fase de reparación, lo recuperan y lo refuerzan. ¿Por qué? Porque es como estamos diciendo todo el tiempo, es que este tejido, es yo, que finalmente estoy hablando de mí, yo no soy apto, yo no soy suficiente. Como soy en este momento, así como eso, no funciona para este objetivo. No es suficiente, no me da. Entonces voy a desarmar esa estructura y en la reparación me refuerzo para que la próxima vez que yo me enfrente a una situación como esta, yo esté más fortalecido para poderlo hacer. Y esa es como la lógica biológica de este tipo de síntomas. Entonces, la primera que vamos a hablar, que es muy común, es los síntomas en el sistema musculoesquelético. En los huesos, en los músculos, ligamentos, tendones, todo lo que forma nuestro sistema musculoesquelético, que es el que nos permite ejecutar acciones, lograr. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ejecutar, yo tengo que pasar del estado A al estado B, que puede ser geográficamente quiero ir de A a B, o puede ser simbólicamente quiero pasar de este estado a este otro, ¿sí? En el que antes antes era gorda y ahora soy flaca. Antes tenía este título, no tenía ese título y ahora lo tengo. Antes no tenía esta pareja y ahora la tengo. Es esa capacidad de lograr. Entonces, lo tenemos cuando nos desvalorizamos frente a una acción específica. Entonces, la parte del cuerpo que nos duele nos va a decir, nos va a hablar, nos va a ayudar a dilucidar cuál es ese tipo de desvalorización. ¿Sí? Y va a depender mucho de la persona. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un futbolista que está notando que está llegando a la edad en la que ya no tiene el mismo rendimiento y ya no puede jugar con la misma rendimiento que tenía, puede ser que tenga problemas en sus piernas, ¿no? En sus pies o en sus rodillas. Pero si estamos hablando de alguien que, por ejemplo, este es un caso, lo tuve yo, es una persona que es música, y su dolor de brazo tenía que ver con la ejecución de su instrumento, porque tenía una desvalorización en su manera de tocar. Hay otras que son como muy genéricas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de alejar o acercar, cuando hablamos del codo, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre buscamos primero
en el contexto de esa persona. Para esta persona, ¿qué es lo que sus manos le permiten si le duelen las manos? ¿Qué es lo que su rodilla? Y si no, pues ya vamos a verlo, pues como especie, tenemos algunas cosas que nos ayudan a entender, ¿no? Por ejemplo, si nos duele el cuello, tiene que ver con el tener que bajar la cabeza, ¿sí? Con el tener que someterse, con el tener que darle la razón a alguien y me desvaloriza. ¿Sí? Entonces, cada parte del cuerpo nos va a dar pistas. Recordemos que cuando nos duele estamos en reparación, entonces porque ya resolvimos ese problemita, pero necesitamos trabajar el tema para que no nos vuelva a pasar, porque es esa cronificación la que nos genera un síntoma que va a ser doloroso. Bien. Eso es uno de los... Dime. Yo también. Yo bailaba, que bueno, siempre cada tema, y yo tenía una desvalorización tremenda, o sea, yo siempre me consideraba la peor de todas, mismo aunque yo tuviera los mejores papeles, aunque tuviera becas, o sea, todo lo externo a mí indicaba que no era la peor, pero adentro mío siempre era la peor. Y que terminé con una fractura en el pie. Clarísimo. Claro. Es que es así súper claro. Cuando ya nos vamos empezando a familiarizar con esta lógica, con las 5 leyes biológicas, empezamos claro, con razón, claro, y empezamos a hacer esa conciencia sobre la existencia, es maravilloso. Y en esto es súper importante con la desvalorización que entendamos algo. Es que nosotros generalmente estamos buscando el valor afuera. Pero no importa qué tanto reconocimiento tengamos afuera, si nosotros no lo tenemos adentro, no lo recibimos. O sea, pueden estarnos diciendo que somos lo máximo, que cómo somos de buenos, que qué maravilla, pero si nosotros no hemos podido encontrar ese espacio de reconocimiento interior, no lo escuchamos. Pasa por un ladito todo el reconocimiento que tenemos. Y ahí les voy a decir una frase que me encantó que escuché ayer, que decía, cada paso que tú das para buscar afuera de ti, te aleja de tu interior. Cada paso que buscas en el exterior te está alejando del interior. Entonces muchas cosas, volvemos a lo que decíamos al principio, muchas cosas las hacemos buscando el reconocimiento exterior, buscando que otro nos diga que chévere, que lo lograste, que eres valioso. Y nos alejamos de hacer el trabajo interno que es realmente, porque no hay nada que nosotros tengamos que hacer, que conseguir o que lograr para sentirnos valiosos, porque es que somos valiosos por el hecho de ser y existir. Pero si en algún momento nos desconectamos con ese valor, pues tenemos que volver a conectar, ¿no? Sí. Súper importante, sí, clarísimo. Y creo que hoy en día es algo como que está, por decir, es medio una pandemia, ¿no? La desvalorización. Es como que es como algo mucho más común de lo que por ahí pensamos. Creo que todos en algún momento sentimos esa desvalorización. Sí, sobre todo que yo siento que con este tema de la productividad y del logro y del empoderamiento estamos alimentando mucho más ideas de desvalorización que de esa tranquilidad con ser felices y estar con quienes somos. No significa que no vamos a avanzar, sino desde dónde lo hacemos. Nosotros, nuestra naturaleza, de hecho los síntomas que nosotros tenemos es para sobrevivir y evolucionar. O sea, tenemos el impulso natural de evolucionar. La pregunta es desde dónde lo hacemos. Sí. Bueno, el siguiente que nos habla de la desvalorización es la sangre. Todos los síntomas que tengamos en la sangre también nos hablan de algún tipo de desvalorización, y en la sangre específicamente nos guía en el clan familiar, de desvalorización en la familia. Y puede ser, esto en la sangre puede ser muy, muy normal que sean síntomas que vienen de transgeneracional. De nuestra biografía también, porque si nosotros no tenemos una vivencia que nos lo despierte, pues no lo vamos a desarrollar. Pero el programante muy probablemente está en la familia, en el transgeneracional. Entonces tiene que ver con ese lugar que yo ocupo en mi familia.
me siento reconocido, siento que tengo un lugar, o al contrario, siento que no, yo renuncio a todos los recursos que podrían ser para mí porque yo no valgo lo suficiente que lo tomen los otros. Tiene mucho que ver con eso. El otro, ya hemos hablado un montón, yo creo que ya los que vienen así juiciosos, porque además varios han sido súper juiciosos, quiero felicitar a los que han estado así como viendo nuestros entremates y cafés como colección. Voy en el primero, voy en el segundo. Y es la grasa. Cuando nos desvalorizamos por nuestra imagen, por la parte estética. Y eso tiene también que ver, o sea, pues yo la imagen que tengo, mi autoimagen estética, o puede también tener que ver o venir de, bueno, ya hemos visto que hay muchas razones para almacenar grasa, pero puede tener que ver con la imagen de mi mamá. Hoy estaba viendo a una persona que me dice, yo ya me di cuenta, con lo que hemos venido trabajando, que el tema de preocuparme por la grasa y eso, no, yo le he echado la culpa de que mi mamá me hacía sentir gorda, pero el tema no era que ella me dijera que yo era gorda, era que que ella se decía que era gorda, así mismo. Entonces era el ejemplo que le estaba dando, o sea, nunca fue que ella le dijo, hija, tú estás gorda, sino que se miraba al espejo y se angustiaba de verse gorda y entonces ella aprendió eso. Entonces también tiene mucho que ver con eso, con cómo nos desvalorizamos por nuestra figura. Acuérdense que la grasa tiene desvalorización, pero tiene otra cantidad de cosas, o sea, no es la única. Y hay otra que también es súper importante, que es, lo llamamos los conflictos de dirección, y se ve en la glándula suprarrenal. Y es cuando yo siento que me desvalorizo en la toma de decisiones. Yo siento que yo no soy bueno tomando decisiones en mi vida. Eligiendo. Yo elegí la pareja que no era. Elegí la carrera que no era. O qué tal que elija una carrera y esa no sea. Qué tal que elija una pareja y me equivoque. Qué tal que viene. Y empezamos a ver, por ejemplo, personas que les piden opinión para todo. No hay decisión que puedan tomar. Si comprar, si la gaseosa, se van a tomar una gaseosa o un agua, preguntan, piden opinión. O, para evitar equivocarse, escogen todo lo que pueden. Entonces, no es una carrera, son 5 carreras a la vez, y que no tienen nada que ver una con la otra, para ver que de alguna manera amplío mi posibilidad de no equivocar, de acertar, si escojo muchas. Entonces también es otra sintomatología que viene cuando dicen es que no sé cómo decidirme, o sea, no sé cuál proyecto hacer, es que no lo logré porque tenía muchas cosas, muchas opciones en la bandeja y no fui capaz de irme por una, o de decir, voy a apostar por este camino, voy a apostar por esta pareja, voy a apostar por esta relación, voy a apostar por esta carrera, voy a apostar, y todas mis acciones se van hacia allá. Entonces no me quedo en la desvalorización y no me logro decidir. Entonces esos son como un resumen, porque hay más, pero son un resumen para que vayamos entendiendo la lógica. Recuerden siempre, es como que podamos ir conectando los síntomas y lo que me pasa en la vida, porque parte es como que dejemos de pensar que el cuerpo físico va por allá y la vida va por allá. No. Entonces, que veamos esta situación. Yo creo, Diane, lo importante de todo esto no es solamente tener la información, es algo que yo siempre les digo a mis consultantes empoderados, digo yo, porque siento que uno los empodera. Es, bueno, a ver, tener toda esta información, ya somos, porque para mí es clave, ¿no? Porque podemos tener mucha información que nos puede ser como súper valiosa para realmente trascenderlo, cambiarlo y modificar mi futuro, mi presente y mi futuro. Como puedo tener tanta información y no hago nada con eso, que me termina abrumando y cada vez me estanco más. Y me desvalorizo más. Exactamente, o me justifico muchas veces, ¿no? Esto que vos decías, ay, tengo esta desvalorización porque me pasó esto, esto y esto, entonces es por esta razón. Y es como, me sigo aferrando a esa razón como para justificarme en cierto modo, me quedo en mi lugar cómodo también. Sí. Entonces,
como ya tengo la historia, me quedo y me conformo con la historia. Ah, sí, yo ya entendí por qué me pasó. Que de hecho, algo que es importante también en la terapia es que no es para quedarnos con la historia, es para ir al pasado, sanar lo que había que sanar en el pasado, y seguir hacia lo próximo, ir hacia ese futuro que podemos generar, ir hacia ese entusiasmo que podemos traer a nuestras vidas, y no quedarnos en esta cosa de ahora yo qué más tengo que sanar, ¿cuál es el que sigue? No, pues tenemos una visión, entonces puede ir hacia esa visión. Se me venía como a la cabeza la imagen de, para hacerlo gráfico, para los visuales, de pensarlo como toda esa información que vamos recolectando cada vez que vamos a buscar, como si fuera una piedrita. Pero si yo esa piedrita no la suelto porque decido realmente soltarla y tomar acción, y me cargo esa piedrita y después por otra cosa voy de nuevo al pasado y me agarro otra piedrita, llego a un punto que no puedes ni dar un paso más porque es tanta. Entonces, o sea, agarrar las piedritas pero también soltarlas, ese es el fin. Entonces, a este caso puntual es como, bueno, a ver, tengo mi lista, hago mi balance, veo lo que no, lo que cumplí, me quedo con esa emoción feliz, esa emoción positiva y busco cuando pensemos los del próximo año reproducirlos, como decía Diane, y con los que no logré cumplir, no solamente decir, ah, bueno, no lo cumplí, lo tacho y sigo con mi vida, sino decir, a ver, ¿qué hay acá? ¿Por qué no lo cumplí? ¿Para qué no lo cumplí? Porque este inconsciente que muchas veces nos boicotea y nos bloquea, ¿qué es lo que realmente esto que decías? ¿Realmente lo quiero? ¿Lo elijo o no lo elijo? ¿De dónde viene esto? O sea, realmente hacer esto, traer conciencia a que no logré. No simplemente decirlo, bueno, y hasta incluso copiarlo en la del próximo año. Descartar con conciencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos decir, venga, ¿yo por qué no logré esto? Y cuando lo voy a mirar, es porque yo en realidad no lo quería. Una. Dos, ¿para qué no lo logré? Porque hay beneficios secundarios a veces de no lograr cosas, ¿no? Entonces no lo logré para no tenerme que ir de la casa, no lo logré para, bueno, para que no dejen de asistirme, no lo logré, entonces, mira, ¿para qué nos sirve no lograr? Porque hay también unas a veces identificaciones con eso. Y ahí la que te estaba escuchando, bueno, pues que esto está o sea, esto no es para quedarnos en el pasado echándole la culpa a la infancia que no tuve, al papá que no tuve, al abuelo que fue que aprendió, que no, esto es para proyectarnos hacia adelante. Entonces me llega una frase que le escuché en el podcast de Mario y Alonso Puig, me encanta, que decía, pasemos del es que al hay que. Es que mi abuelita ya le pasó que no sé qué, no sé qué. Es que mi mamá no me dijo. Es que mi papá no me dijo. Listo, ya. Ya vimos el es que. Ahora vamos al like. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo transporto? Por eso es que yo lo que decía, moderados, porque si no siento que si nos quedamos en el es que es como ese victimismo, ¿no? Me justifico, digo lo mismo y creo ahí una rueda viciosa de nunca salir. Y es como, no, tenemos que ir a la acción, al cambio, a tomar mi poder personal y decir, ok, elijo esto, no lo elijo más, ¿cómo quiero seguir para adelante? Y creo que eso, Diane, unido a esto que vos decías, de cuando por ahí las personas tienen miedo de recordar cosas fuertes que han tenido, que están ahí como estas memorias de, ay, no quiero recordar esto. También tener en cuenta, cuando uno hace estas terapias, que uno no va a ir ahí a escarbar para quedarse en ese dolor, es al contrario, es recordar y salir de ahí, pero salir de una vez por todas, y no seguir reproduciendo, aunque no lo sepamos, no nos demos cuenta, sigue estando ahí en el inconsciente. Y salir fortalecidos, digo yo siempre. Después de este síntoma que me da la pista, o sea, que es lo interesante, que el síntoma me da la pista de qué necesito ir a revisar. Voy, lo reviso, me hago cargo, traigo los recursos que necesito y salgo fortalecido. Exacto. Porque por lo menos esa es la sensación que yo siempre tengo. Ya que a veces también es como que nos engolosinamos con el proceso y entonces ya empezamos a descualificar hasta la risa, pero no se trata de eso,
pero sí ver que los síntomas son una oportunidad de revisarme y me están diciendo, mira, por acá va, o sea, la pista que me está dando, bueno, es que estoy en el sistema musculoesquelético y en la rodilla. Ah, bueno, me está hablando de que me estoy desvalorizando y me estoy desvalorizando específicamente, digamos, si es la rodilla, estaremos hablando por ejemplo, de que necesito flexibilizar o que me obligaron a darme, me tuve que someter a una opinión, entonces, por ejemplo, en los adolescentes es muy común el dolor de rodilla porque es que me tengo que someter a la opinión de mi papá y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Hay varias cosas, ¿no? Yo solamente les doy ejemplos, pero además no se preocupen si ustedes no tienen que aprenderse la rodilla qué es, el dedo qué es, porque para eso estamos nosotros. Tal cual, Diana. Pero justo vos hablabas como que de golpe se me venía a la cabeza empezar a, como, nunca lo había terminado de ver de esta forma, ¿no? Pero cuando estamos momentos de la vida que uno está como más perdido, estás desorientado y muchas veces decimos, ay, que me llegue una señal, esperamos nos escuchar una voz milagrosa que nos dice, y capaz que tenemos un síntoma que está diciendo. Esto, tenés que ser más flexible y andar por ese camino que querés ir y que no te está permitiendo. O sea, muchas veces buscamos esa ayuda externa cuando adentro nuestro nos lo está diciendo, ¿no? Dame una señal y duele la rodilla y no la escuchan. Ahí está, tal cual. Bueno, y tenemos como regalito para ayudar una técnica que es el tapping. Dado que estamos como acotados de tiempo, decidimos con Diane hacerlo más cortito, que es como una especie de tapping de emergencia, podríamos decir. Es para cuando tengamos ese sentimiento negativo hacia nosotros mismos. Puede ser, a ver, ahora lo estamos haciendo a estas metas, a estos objetivos que no alcanzamos, pero se puede aplicar con cualquier creencia que nos limita, cualquier pensamiento, emoción negativa que realmente podemos captar y decir, no, 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 esto no lo quiero más, con esto no me quiero identificar. El tapping nos ayuda como en cierto modo a cortar con eso, como una especie de reprogramación, podríamos decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra lista, con el balance de las cosas que nos quedaron sin resolver? Primero, hacer una listita de esas cosas, tenerlas bien claras. Después buscar esa emoción, o sea, más que emoción, sensación, o sea, ¿qué me genera esto? Me genera decepción, me genera bronca, me genera alegría, me genera tristeza. Buscar eso que siento. Y una vez tengamos eso bien claro, lo que vamos a hacer es, tenemos una frase que es la frase compasiva, es hermoso, me encanta cómo se llama, es como muy hermoso. Y la frase que nos dice, si bien me siento, y ahí ponemos lo que identifiqué cómo me estaba sintiendo. Imagínense que yo diga, me siento decepcionada por no haber, y ahí pongo la meta o el objetivo que me había planteado. Me acepto total y completamente. Entonces, lo llevo un ejemplo de, yo había, por ejemplo, en una meta, dedicar más tiempo de lectura a la semana. Entonces, yo diría, si bien me siento decepcionado por no haber dedicado más tiempo a la lectura en mi semana, me acepto total y profundamente. Es esto que hablamos en todos los vivos, básicamente, de empezar a darnos ese automimo, a darnos ese cariño, ese valor, ese cariño como el abracito que mostraba ya, y dejarnos con el lado y valorizándonos. Entonces, esa es la frase que nos vamos a repetir en cada objetivo, ¿sí? Que no hayamos resuelto. Lo vamos a repetir 3 veces a cada frase de cada objetivo, ¿se entiende? O sea, tengo un objetivo, lo repito 3 veces esta frase. Tengo otro objetivo, lo repito 3 veces con la frase correspondiente. ¿Y qué vamos a hacer a nivel físico? A nivel físico ponemos nuestra mano izquierda. No sé bien si esto aplica si uno es zurdo o diestro, siempre así.
Lo que pasa es que entraríamos en la lateralidad, ¿no? Que no, somos diestros o zurdos biológicos, entonces nos hace funcionar distinto. Un tip para saber si sí o si no, si somos diestros o zurdos, porque no es lo mismo ser diestro o zurdo funcional a ser zurdo o diestro biológico. Entonces simplemente aplaudimos. Y la mano que golpea la otra, si se dan cuenta, siempre que aplaudimos nosotros tenemos una mano como sosteniendo y la otra golpeando. En mi caso yo soy zurda biológica. Soy diestra funcional, pues soy zurda biológica. Entonces la mano con la que golpeo es la izquierda. Entonces si fuera su caso, entonces hacemos la instrucción lo contrario. Bien. Entonces, la mano diestra o zurda biológica va a ser la que va a dar el golpe. Y la otra mano la vamos a poner de esta forma. Entonces, en esta parte es donde con 3 dedos, de la otra mano estos 3 dedos, vamos a golpear. Entonces, me voy dando toques repitiendo la frase. Si bien me siento decepcionada por no haber dedicado mi tiempo a leer en la semana, me acepto total y profundamente. Si bien, y lo repito así 3 veces. Luego paso al otro objetivo y paso al otro objetivo. Y una vez que termine todo, corto agarrándome acá y digo paz. Y ese paz tiene que ser con peso, como un decreto, o sea, decreto estoy en paz. Solamente que no decimos todo eso, simplemente. Y eso lo pueden repetir la cantidad, o sea, los ciclos que ustedes quieran, hasta que realmente sientan esa paz, literalmente. Eso es, lo vuelvo a aclarar, es lo que le decimos de emergencia, ¿sí? Después lo que es la técnica como de tapping es mucho más larga, con muchos más puntos. Pero bueno, era como darles herramientas rápidas que les alivien. Genial. Me parece genial porque, sí, yo estaba pensando, bueno, cuáles tengo yo en como mi caso personal? Y por ejemplo, este año pensé mejorar mucho mi inglés y no le dediqué tiempo. Siento culpa porque no le dediqué tiempo, porque fui muy vaga y no hice nada para mejorar mi inglés. Entonces sé que ya puedo utilizar esta estrategia para ponerme en paz con eso y dado que sigue siendo un proyecto importante para mí, vivírmelo de una manera diferente. Que eso, pues ya vamos a verlo en la próxima, vamos a hablar de cómo vamos a proyectar eso que vamos para el 2023, pero genial que vengan ya con su listica de, miren, esto, de verdad, con todo el amor del mundo, no lo voy a hacer porque realmente no están alineados con mi ser. Y lo estoy haciendo para satisfacer otra necesidad. ¿Y cómo nos vamos a proyectar? Pero esto es para ponernos en paz, me parece maravilloso. Exacto. Bueno, y ya vean que vos compartiste uno tuyo, yo voy a compartir uno mío también. Una meta realizada mía este año ha sido tener tiempo para disfrutar y el placer. Es tal cual, me sentía identificadísima, para que ustedes sepan que todos somos humanos, estamos En ese proceso. lo mismo. Soy una máquina de trabajar, amo mi trabajo, por eso también lo hago. Gloria a Dios. No me dejo ni un respiro para disfrutar un poco, entonces me hago cargo y va a ser el meta del 2023. Vamos por eso. ¿Qué tal si los invitamos, tanto a los que los están viendo en este momento como a los que lo van a ver grabado, a que nos compartan su frase compasiva? Entonces ya saben la fórmula. Si bien, o aunque, también nos funciona, si bien me siento la emoción, culpa, vergüenza, impotencia, frustración, desprecio, lo que sea, si bien, porque lo que no cumplí, me amo y me acepto, bueno, con las dos, me amo y me acepto profundamente. ¿Sí lo dije bien? Sí, es cierto. Ay, ¿qué es esta dicha? Tengo a mi sobrina María Paula viéndome. Le voy a mandar un beso gigante porque me dice que bien lo hace. Sí, soy María Paula. Mi amor, muchas gracias. Y Mati, que nos manda felices fiestas para todos. Sí. Sí, bueno.
Nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, pues porque nosotras estamos en nuestro proceso de hacerlo de 1 hora máximo. Tenemos que contar que en realidad quisiéramos hacerlo de menos tiempo, pero es que nos gozamos tanto esto que nos vamos la hora completa tratando de darles la mejor información que podemos, herramientas, y todo lo que tenemos para ofrecerles. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos por ahí sorpresitas, estén pendientes porque les vamos a contar de cambios que vamos a hacer, de cosas que vamos a estar implementando, porque queremos que definitivamente uno de nuestros propósitos de 2023 es lograr que Entre Mates y Cafés realmente se popularice, llegue a mucha gente, sea un espacio en el que ustedes ya estén programados y importante que nos acompañen y nos ayuden, no solamente bueno, con su presencia, con sus comentarios, también con sus compartir, con sus reacciones, porque eso es lo que nos ayuda a que podamos llegar a más personas. Entonces nosotros aquí no tenemos publicidad, o sea, con lo único que contamos para llegar a más gente es su confianza y su generosidad, permitiéndonos pues llegar a ustedes, acompañarlos y que nos compartan con los demás. Mira que nos están contando, yo estaba viendo acá, felices fiestas para ambas, Matías, muchas gracias, y Dianita nos comparte. A pesar que me siento impotente porque no logré la consistencia y rentabilidad en el trading, me acepto profunda y completamente. ¡Ay, qué maravilla, Diana! Aunque me siento decepcionada por no haber mejorado mi inglés, me amo y me acepto profundamente. ¡Qué bien, Diana! Y muchas gracias por compartir. ¡Qué linda! Muy bien. Bueno, mi novia, no sé si quieres decirles algo más. Decirles a todos que tengan una hermosa Navidad, que sea rodeada de mucho, mucho amor, mucha luz, mucha felicidad y emociones positivas. Y si hay Amén. negativas, reprogramarlas. Ya, rápido. Ya tienen una herramienta de emergencia y nosotros, bueno, vamos a seguirles dando más. Esperamos que nos sigan acompañando. Feliz Navidad para todos, para ustedes y sus familias. Les envío bendiciones a todos para cubrirlos a ustedes y sus familias y que tengamos mucha amor y aceptación profunda para todos. Exacto. Nos vemos la semana que viene para plantear las metas. Vale. Chao, chao. Vale. Chao.